Muchas gracias. Para finalizar esta primera mesa, tiene la palabra Jorge Roel, médico, vicepresidente de la Asociación de Clínicas, que nos explicará un poco la versión o el concepto que tienen las clínicas sobre el convenio. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, médico, economista más, pero sí representando desde el lado de las clínicas. En primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Laborda la invitación a participar en esta jornada y, por otra parte, darle la enhorabuena por haber conseguido, yo creo que algo que hasta el momento es la primera vez que se produce, que es reunir en un mismo foro a representantes de clínicas, de aseguradoras, abogados, también, en cierto modo, representación de las víctimas, expertos en biomecánica, en valoración. O sea, un foro que realmente yo creo que hasta ahora no se había producido en ninguna ocasión. En esta situación yo creo que incluso es esto un logro, aunque acaba de salir el que es muy aficionado al Real Madrid, que ni don Santiago Bernabéu habría sido en sus mejores momentos capaz de haber conseguido. Un poco centrando el tema y para evitar repetir cosas que ya se han dicho, que considero muy interesantes, sí me gustaría centrar más mi intervención en la parte que más conozco desde el punto de vista de las clínicas, tanto en representación en Comisión Nacional en determinados momentos, también en las negociaciones de los primeros convenios, pero sí me gustaría centrarlo más en el ámbito principal, que es la participación desde el momento en que se creó, primero una única subcomisión andaluza y posteriormente, debido al volumen que representa la incidencia en el convenio en Andalucía, tenemos, como sabéis la mayoría, dos subcomisiones, una en Andalucía Oriental y otra en Andalucía Occidental, y centrar sobre todo en este ámbito de la subcomisión, que además es el tema propuesto, porque además considero que es entrar más en lo que es el día a día de la problemática del convenio. Si bien el convenio puede hacer una labor un poco más estratégica de desarrollo de lo que puede ser el ámbito general del convenio, sin la subcomisión estamos más en la batalla, en la incidencia en el día a día. Sí me gustaría centrar unas palabras claves en la intervención, que sería convenio, privadas, subcomisión, Andalucía e impactos de baja intensidad, porque dentro de lo que es la atención a lesionados de tráfico, quizá la mayor problemática se encuentra en la baja intensidad. Lesionados graves, pues realmente yo creo que es mucho menor, tanto el volumen como la problemática o la discusión que se presenta. Sí me gustaría también empezar por el final, por la conclusión. Desde nuestra asociación, tanto en Andalucía Ascasi como en ANSI, en la Asociación Nacional, también consideramos que el convenio es la mejor opción de atención y, por tanto, nuestro objetivo es trabajar por un convenio lo más equilibrado, operativo y justo para todas las partes, tanto lesionados como clínicas y compañías. En una primera reflexión me gustaría volver al concepto de privada. Estamos hablando de asistencia privada y, como tal, tanto las compañías aseguradoras, por supuesto, pero las clínicas que formamos parte de este convenio somos empresas privadas. Y, como tal, muchas veces es algo recurrente que, sobre todo del lado de las clínicas, pues a veces cuando las compañías sacan sus resultados, pues siempre el comentario, ¿no? Hay que ver los beneficios y tal, con lo que nos aprietan. Hombre, yo no sé si alguno de los aquí presentes haría un seguro en una compañía que presentara pérdidas. Yo creo que como empresa privada todos tenemos un primer objetivo, que es la consecución de beneficio lícito, pero no quedarnos ahí. Es una condición necesaria para el mantenimiento de nuestra actividad, pero no suficiente. Desde el punto de vista de la clínica, somos algo más que una mera empresa que quiere maximizar su beneficio. Y desde el punto de vista de las aseguradoras también es evidente que cumplen una función social, tienen una responsabilidad social corporativa, va algo más allá de la estabilidad que puede presentar a cualquier sector económico, que es algo fundamental. Pero dentro de esta característica de necesidad de generar beneficio,
yo creo que uno de los primeros problemas o dilemas que se plantea referente a la atención a la asistencia sanitaria con ese objetivo de conseguir beneficio es, por parte de la compañía, esta asistencia sanitaria, ¿cuánto me va a costar? Y por parte de la clínica, esta asistencia sanitaria que estoy prestando, ¿la voy a cobrar o no la voy a cobrar? Aquí sí, esto se va pasando por aquí, ¿no? Aquí sí voy a acompañar con algunos datos para un poco ponernos en situación, aunque los datos son del 2018, los he tomado porque quizás son los que más se pueden aproximar a la realidad del momento debido a un poco estos 2 años del 2019 y 20 o 2021 de la pandemia, en la cual pues, estos datos del 2018 yo creo que son los que más se pueden aproximar a la situación actual. Para situar un poco más o menos lo que supone el volumen de coste sanitario del convenio de privada, son unos 635, 650 millones de euros en lo que es asistencia sanitaria exclusivamente, no tema de indemnizaciones. Y un poco esa tarta, por bueno, decirlo así, se reparte de una manera bastante proporcionada, ¿no? A un 33% en sanidad pública, mayoritariamente de convenios, y luego el otro 70% entre lo que es sanidad privada, pero también de manera muy equilibrada, un 50% sanidad no convenios, en lo que entendemos pues, que está tanto en la asistencia que la compañía deriva a través de gestoras o de acuerdos directos con clínicas fuera de convenio, y un 32,6, pero bueno, más o menos estará por ahí actualmente en lo que es la sanidad privada de convenio, que es un poco el ámbito que estamos tratando. En la siguiente diapositiva he querido un poco plantear lo que entendemos que puede ser el origen de muchos problemas. Cuando se produce un siniestro tenemos un lesionado, pero ese lesionado tiene dos realidades, por así decir. Por una parte, se inicia un ciclo... ¿Eso tiene puntero? Sí. Se inicia un ciclo que es el que más nos atañe a las clínicas de pura asistencia sanitaria, en la cual el lesionado tiene su siniestro, da parte a la compañía y ya pues acude a una clínica o la que le derive la compañía, pero empieza un proceso puramente asistencial. Pero también, antes o después, se va a dar el otro proceso, paralelamente, que es la parte de reclamación. Aquí, claro, ya hay un dato importante, que lo que es la asistencia sanitaria tiene unas implicaciones en lo que es el tema de indemnización, de reclamación de daños personales, totalmente legítimo, que más o menos multiplica por 5 el coste de la asistencia sanitaria. Pero claro, todo se origina, todo empieza a partir de aquí. En función de esta asistencia sanitaria, de estos informes médicos, pues van a influir bastante directamente en lo que suceda en el otro ciclo. Claro, aquí pueden empezar a darse situaciones pues que vayan así un poco infinito, mezclándose, y es quizá donde se puede empezar a originar pues tensiones entre el bien y el mal, el lado oscuro, tal como a veces decimos, ¿no? Que puede generar pues esa problemática que la verdad yo creo que aquí a Tolkien le daría para hacer una trilogía del Señor de los Convenios o algo así, ¿no? Porque se generan unos conflictos o unas situaciones que a veces son usos, abusos o usos, no sé cómo decir tanto los juristas, y el dolo no intencionadamente, sino a veces pues, por desconocimiento, por ambigüedades. Y luego, en cómo tratar estas casuísticas, pues vemos dos opciones. O buscar un modelo de equilibrio estable, de cooperación, o un modelo de confrontación. Esto no lo explicaba un catedrático de macroeconomía, que cuando nos explicaban lo de sesudos modelos matemáticos y poníamos cara de póker, pues al final nos decía, esto es como un cuenco. Si tenemos un modelo de equilibrio estable, en el que haya varias variables que favorezcan que cuando hay un proceso de inestabilidad, que la bola la subimos, va a empezar a bajar, a ir perdiendo por inercia,
en movimiento y va a volver de forma más o menos automática a su equilibrio estable. En cambio, si trabajamos en un modelo, mira, esto es igual más cómodo, si trabajamos en un modelo de equilibrio inestable en el que siempre estamos a ver un poco quién engaña a quién o quién... Pues claro, en cuanto hay un proceso de inestabilidad que se toca este punto de equilibrio, la bola se cae y ya no vuelve a su punto de equilibrio. Y entonces un poco iríamos a una situación, pues, quien esté haciendo más fuerza de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Hasta romper, pues, las reglas de juego, el modelo. Y claro, luego hay otro tema que consideramos importante, que a veces genera problemática en el médico asistencial, que es que tiene que ir ahí con su fonendoscopio y con el manual de medicina legal, porque claro, sus informes, que muchas veces, sobre todo cuando vemos el tema de urgencias o de una, y más con la carencia de sanitarios y el volumen de atención necesaria, pues muchas veces el profesional no se para a detallar pensando en que luego, más allá de su asistencia clínica, que es lo que le urge, va a haber un tema de reclamación o va a haber unos conceptos médico-legales en los que igual no se está fijando tanto, pero que van a tener una incidencia muy importante en la evolución posterior de lo que es esta parte de la reclamación. Y entonces pues ya empezamos a tener luego conflictos en el tema de reuses, de rechazos, incluso para la parte del lesionado. Entonces, partiendo de ahí, pues un modelo también que proponemos un poco para ir centrando un poco áreas de conflictos o ver dónde colocarlas e ir trabajando sobre ellas, que yo creo que es lo importante de aprovechar esta oportunidad de reunir a especialistas de tan diversos ámbitos, es un poco el ir proponiendo temas a tratar, ¿no? Entonces, como en cualquier empresa cuando quiera hacer un estudio, pues sabéis que existen estos modelos de estudios DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que luego se traducen en unas propuestas posteriores en los modelos CAME. Y aquí, pues bueno, hemos propuesto algunas cosas que sí nos gustaría también que se fueran enriqueciendo con aportaciones que todos puedan ir haciendo e ir esto cada vez dándole mayor consistencia, ¿no? Como algunas fortalezas que consideramos, en concreto, que aportan las subcomisiones, aparte de ya lo que hemos hablado de en sí lo que es el convenio, tenemos por una parte la capacidad de resolución de discrepancias. Claro, cuando hay un rechazo, una clínica se podía ver indefensa, es decir, la compañía no quiere pagar o al lesionado, otro tema es luego quién se lo comunica al lesionado, porque a veces nos encontramos, y es un poco un desahogo, ¿no? Pues que según nos dicen, la compañía le dice al lesionado, sí, usted vaya, que le atiendan, y a nosotros nos están diciendo, pues no lo voy a cubrir este coste, ¿no? Y se nos genera el problema en la clínica. Pero eso es un valor añadido que aporta el convenio y la subcomisión, que es más garantista, que facilita a la clínica pues que tenga otro ámbito en el que se pueda revisar ese reuse. Por otra parte, también nos sirve para una detección de ambigüedades, porque a veces el texto, y eso mejor que nadie lo saben los juristas, pues muchas veces se puede interpretar y hay alguien que, con toda su buena voluntad, da una interpretación que es contraria a la que tiene la otra parte. Eso, como en la subcomisión, la ventaja es que no es un caso unitario. Vamos recibiendo y hay un volumen importante y podemos eso sistematizarlo y acumular por tipos de reuses y ver dónde hay una mayor casuística de ambigüedades y eso poder elevarlo, que es una de las ventajas también en las aportaciones a la Comisión Nacional, es decir, está pasando esto, vosotros en Comisión Nacional esto hay que tratarlo, ¿no? Luego también sirve para una detección de esos malos usos o errores, por lo que digo, que muchas veces no hay una voluntad de querer engañar o de querer actuar mal, sino muchas veces pues es desconocimiento, incluso puede pasar en tramitadores de compañías, como nos puede pasar en administrativos de clínicas, que algo se está recurriendo, de forma recurrente se está dando y, claro, eso podemos, desde la subcomisión, decir, pues esta clínica o esta compañía está actuando en esto que consideramos que es erróneo, esa actuación, dar esa advertencia para evitar que eso siga pasando, ¿no?
Y en ese sentido, pues por ejemplo, lo hemos visto con los casos que conocéis de los reusos por intensidad con las biomecánicas o el tema de la responsabilidad civil, de en qué momento se puede una clínica que ha sido un tratamiento reusado acudir a la vía de responsabilidad civil y de qué manera, hasta el punto de que cuando además, por si no fuera suficiente con el tema de la subcomisión, todavía un modelo más garantista, que además también me gustaría, pues bueno, ahí poner un poco una cuña. En la labor que hacemos como asociación también tenemos un ámbito internacional y aunque a veces parece que estamos siempre diciendo, quejándonos a la española de que quede mal el modelo tal, pero es un referente a nivel internacional, sobre todo en Sudamérica, y yo creo que eso también conviene cuidarlo y que sirva para otros países que nos están mirando y deseando poder aplicar estos modelos. En tema, por ejemplo, de debilidades, pues, y aquí, como veo varios representantes que estamos en las subcomisiones, no quiero... sí, yo creo que un tema que quizá nos falta, como sabéis que hay distintas subcomisiones por temas territoriales, la central, canaria, la gallega, la andaluza, catalana, sí igual yo creo que nos faltaba un poco, que no digo que seamos los miembros de la subcomisión, pero el trabajar un poco un estudio comparado de resoluciones de distintas subcomisiones y también aunar un poco más un criterio común, ¿no? Luego, los flujos de comunicación, cuando se llevan a cabo resoluciones o incluso que se elevan a Comisión Nacional, pues claro, tenemos unos circuitos en los que de la subcomisión va a Comisión Nacional lo estudia, da una conclusión, eso hay que comunicarlo a los centros y a veces pues hay un espacio temporal bastante más largo de lo deseable, ¿no? Y luego el tema también de herramientas sancionadoras, que es algo que también sí consideramos que había que concretar más en tiempo y forma, porque hay un peligro, y eso lo considero una debilidad. Si, claro, se detecta una mala práctica e incluso una reincidencia, con lo cual ya se ve que hay una cierta intencionalidad, si eso no tiene algún efecto corrector, alguna sanción, puede tener también un efecto llamada, que también es natural, que si es tanto del lado de compañías como de clínicas, que pueda haber las dos vías, el resto pues tenga un poco la sensación de estamos haciendo aquí un poco el canelo y mientras esto se permita, pues vamos a hacerlo, con lo cual se generaliza por no haberlo cortado antes. En cuanto a oportunidades que veremos un poco más desarrollado después en las propuestas del CAME, pues detección de nuevas líneas de trabajo, que no hay que tener miedo al tema de decir vamos incluso a reducir siniestros, a esto trabajarlo de otra manera, porque eso puede también generar otras áreas de trabajo, y ahí vuelvo un poco al carácter de privado, tanto de clínicas como de aseguradoras, en el cual igual reducimos los costes de asistencia, esas asistencias incluso se pudieran dar de mejor manera, no siempre ajustando un tema de precio, pero también se pudieran abrir otras áreas de negocio, digo, tanto para compañías como para las clínicas, que no sea solo la puramente asistencial del lesionado. Y luego, en cuanto a amenazas, que son más, pues esto, como las debilidades, pero que vienen del exterior, el hacernos trampas al solitario, aquí me quiero referir un poco a que si todos estamos más o menos de acuerdo en que el convenio es la mejor herramienta para tratar por las ventajas que tiene, aunque también, pues bueno, como todo convenio hay cesiones por todas las partes, si estamos como ahora negociando un convenio, pero ya tanto compañías por parte de tema de otras vías fuera de convenio, como clínicas están pensando más en cómo trabajar fuera de convenio, pues entonces no estamos apostando realmente por el convenio. Si estamos buscando más otras alternativas, que también son legítimas, pero que el grueso debería ser volcarnos en el buen funcionamiento del convenio. Y luego, en lo que me refiero aquí al amigo Buzz Lightyear, el estirar el convenio al infinito y más allá, pues a veces es que si encontramos una vía del convenio ahí un poco ambigua, pues que a veces se han puesto para casos muy puntuales, queremos eso estirarlo como un chicle hasta el punto, y eso lo saben más los ingenieros, pues que la elasticidad tiene un límite, ¿no? Y puede llevar a la ruptura del modelo. O luego al modelo de compensación del péndulo, que también es muy nacional, ¿no? De pasar de un extremo al otro y nunca, como diría, nunca me acuerdo si es Aristóteles o Sócrates, in virtu medios, ¿no? De llegar a un punto medio.
Bueno, esto es básicamente el modelo DAFO, pues va luego en un modelo CAME. Y aquí, pues, ¿qué cosas podemos hacer o qué fortalezas vemos? Por ejemplo, en el tema de fortalezas, hay algo que hemos ido viendo en esta evolución desde el 2009, en el que, por lo menos por nuestra parte, los centros sin internamiento tuvimos entrada en el convenio, que ha ido evolucionando y ha mejorado mucho, y yo creo que todavía tiene recorrido de mejora, que es la herramienta que proporciona TIREA con el CAS, desde, lo sabemos más los que estamos en las subcomisiones, el tema de automatización, de poder agilizar las resoluciones, ver mayor volumen, ser más ágiles, los modelos de trabajo que también se han ido desarrollando en las subcomisiones, desde que en un primer momento tratábamos en una subcomisión todos los componentes caso a caso, y ahora tenemos otro modelo que sí nos permite, con el mayor volumen que hay de incidencias, pues además cumplir un objetivo que es básico para una especie. No me atrevería tampoco a calificarlo como modelo de arbitraje, pero bueno, es un poco la idea que se tiene, que lo que no puedes es estar dilatando un asunto que se ha llevado a su comisión, como pasaba al principio, 2 años o 3 años, y estamos cumpliendo el criterio que se puso en el actual convenio de resolver con un máximo de 6 meses. No sé si conocéis, las subcomisiones se reúnen, por lo menos en Andalucía, en las 2 subcomisiones, mínimo una vez al mes, y con el objetivo, pues eso, de no tener nunca expedientes que se retrasen más de 6 meses en su resolución. En el tema de carencias, ¿cómo podemos corregirlas? Pues pensamos que podemos, lo que he comentado antes, dentro de lo que es fundamental, que eso también nosotros cuando vamos a temas en colaboración que tenemos con la Organización Mundial de la Salud, se incide mucho en la importancia de la información, recabar datos, tener una metodología de análisis y con ese análisis ir a la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mejorar los métodos de análisis, protocolos de toma de datos, informes técnicos, implementación. Y ahí sí me gustaría también mucho aprovechar esta oportunidad que a veces nos encontramos con la necesidad de tratar temas tanto en Comisión Nacional como en subcomisiones, que igual estamos hablando de algo que ni siquiera sabemos bien el concepto. Por ejemplo, tema que sabéis que ha dado mucho debate, el tema de los biomecánicos, de los delta V. Yo no sé aquí cuánto nos atreveríamos realmente a definir qué es un delta V. Los ingenieros no pueden jugar aquí. Pero que a veces estamos hablando de algo sin saber realmente de qué estamos hablando. Y a veces nos vemos en momentos, como pasó con el tema de la responsabilidad civil, de tomar decisiones en una subcomisión que no sabemos si nuestro ámbito, que es un ámbito privado, de un convenio privado, está igual entrando en conflicto con lo que es la legalidad, con una norma que es superior y que puede incluso eso traernos problemas, ¿no? En cuanto al tema de oportunidades, como decía antes, pues se pueden estar dando casos. Nosotros nos encontramos por otras áreas de investigación, pues por ejemplo, nos están llegando por varios sitios, y no solo en España, temas, no sé si habéis visto las compañías también, motoristas que tienen un accidente y no han chocado con nadie. Y a veces decíamos, ¿y esto de dónde viene? Pues recientemente en Colombia nos salió una pista, el COVID persistente. Gente que de repente tiene unos problemas que está arrastrando, no es consciente, incluso que no ha dado síntomas y ha tenido el COVID, y le entra un síncope, pero tiene un problema cuando está conduciendo, que lo mismo en una moto que puede estar conduciendo un camión de mercancías peligrosas, ¿no? Tema, por ejemplo, de alcohol, drogas o psicofármacos, que no es solo el tema de dependencias, a veces la conducción bajo medicación normal que se puede estar dando y no se está tratando ese problema. Nichos de siniestralidad, como hemos visto, por ejemplo, en Barcelona, las empresas de transporte público con la tercera edad, ¿no? En los vehículos de movilidad personal, ya tenemos las primeras cifras del año, me parece que es 2021, ya los primeros 9 u 8 muertos, fallecidos. Y ahí tenemos una laguna. De hecho, en las policías locales, su primera demanda que tenían, su reivindicación, era la falta de una normativa a la DGT. Y la DGT un poco, pues sin saber qué hacer, ¿no? Incluso te dicen, viene por un carril bici un ciclista y la policía local tiene unas normas claras y dice, y a su lado viene una persona con un VMP y dice, puede venir haciendo el cafre más que el ciclista, al ciclista le puedo sancionar, al conductor del vehículo no.
Y luego, aparte, si hay una víctima y no hay aseguramiento, pues ahí tenemos también un problema, ¿no? Y como digo, pues puede suponer también un ámbito de negocio. El tema, por ejemplo, laboral. Dentro de lo que es la siniestralidad está aumentando bastante, es uno de los picos que está habiendo en lo que son accidentes laborales, sobre todo de última milla, algo que se disparó mucho con el tema de la pandemia, ¿no? Con lo de los envíos y todo esto, ¿no? O sea, me refiero más a tener una actitud más proactiva, más que reactiva, de cuando ya hay una lesión vamos a tratarla simplemente, ¿no? Y yo creo que sería algo que mejoraría mucho el sistema, ¿no? También hacer esa labor preventiva, tener una labor asistencial preventiva, que no deja de ser labor asistencial, estar reduciendo siniestralidad y los recursos que haya, dedicarlos más de otra manera a la atención del lesionado, ¿no? En cuanto a amenazas que afrontar, lo que decía, igual falta de transparencia, abuso en uso de alternativas a convenio, falta de aplicación de penalizaciones. Esto es un poco, bueno, no he terminado, que se me ha saltado. Sí me gustaría proponer, a raíz un poco de hacer esta visión, ¿no? Aprovechando lo que digo, la intervención de los distintos especialistas, porque yo creo que ese es un ámbito, una característica también importante, la especialización, ¿no? Y el poder intercambiar también entre distintos profesionales. Sí me gustaría plantear algunas reflexiones, ¿no? Que además, digo, no es con ninguna conclusión, sino que muchas veces tenemos dudas y nos gustaría pues también contar con aportaciones. Por ejemplo, ¿es un uso o un abuso, algo que salió recientemente, que una clínica recomienda un despacho de abogados a un lesionado? Y yo, que aunque estoy más en Andalucía, soy gallego, pues soy muy abonado al depende, ¿no? Es decir, si es algo meramente de una clínica que conoce un despacho de abogados, lo recomienda y ahí está, yo no veo ningún problema. Otra cosa es que luego hubiera más implicaciones en que ya se metiera el letrado en tema sanitario, ya sería otro tema. Pero de principio, pues no habría problema. Si en su contrario, entonces, si eso es un problema, el que una compañía derive a través de una gestora o que le diga al paciente a qué clínica tiene que ir, pues estaríamos en lo mismo, pero del otro sentido, ¿no? ¿Qué es lo mismo? Si se limita a enviar y punto, tampoco veo problema. Si luego ya está dando instrucciones, ahí sí veo el problema. Por eso digo, un poco a veces, más que quedarnos en el primer paso, pensar un poco el siguiente, ¿no? Otro tema, por ejemplo, una clínica a la que se rechaza un tratamiento que trate al lesionado por privado y este reclama a la responsable, o que la compañía propia haya rechazado un tratamiento que posteriormente un juez ha determinado rechazo improcedente. Y aquí, por ejemplo, el tema que Javier ha comentado también me genera a veces una duda, ¿no? Si esa asistencia se ha llevado por privado y se está determinando a través de sentencias judiciales, y no para un caso concreto, sino ya como norma, que se aplique un precio de referencia, sea el grupo B o el que sea, digo, y entonces cuando eso se puede hacer, con lo cual estás fijando ya unos precios de referencia. Y en cambio, un colegio profesional, por la ley de autonomía del paciente, no puede fijar precios recomendados. Entonces, no sé, me genera un poco de conflicto que ahí, la verdad, me pierdo, ¿eh? Pero me genera la duda. Tema de concurrencias, por ejemplo. Yo creo que es algo positivo que favorece la libre elección del lesionado. Y siempre que haya una causa justificada y que sea el lesionado el que lo requiera, me parece, yo creo que una aportación importante. Otro tema, pues es que de eso se hiciera un abuso. Y luego, aparte también, que si se da esa concurrencia, pues que haya una coordinación entre la asistencia del especialista y el tratamiento de fisioterapia o la otra parte que se esté dando. Si es un abuso, que se sugiera al centro asistencial acortar o alargar el tratamiento en función de intereses ajenos al criterio clínico objetivo del médico asistencial. Si es uso o abuso, la aplicación de módulos. ¿Responden a criterios técnicos basados en estudios conjuntos, como puede venir de los protocolos Barcelona o de la Asociación de Valoración de Daño Corporal? ¿O es algo, una mera, que sería lo problemático, derivación del riesgo asegurador a la clínica? ¿O es una forma también, lo que decía antes del péndulo, de evitar, por ejemplo, un exceso de pruebas complementarias? Si hemos pasado igual de prescribir una resonancia magnética, desayuno, merienda y cena, como quien dice, al principio, en medio y tal, sin una justificación, pues claro, si lo contrario es eso, intentar
prohibirlo o dificultarlo, pues nos parece pasar al otro extremo, ¿no? O, por ejemplo, el tema de interconsultas, ¿no? De pruebas complementarias, interconsultas, como por ejemplo el daño psicológico. Es algo que podría ser interesante, pero claro, si luego todos los lesionados tienen problemas psicológicos de forma indiscriminada, pues estamos en la misma, ¿no? También uso o abuso que se deniegue información a la compañía, tanto de daños materiales como personales, algo que yo creo que con las reformas últimas de despenalización de faltas, pues se ha también tocado ese tema. Y en ese sentido, desde luego mi experiencia, tanto en comisión como en subcomisiones, y aquí, por ejemplo, con Carlos Miranda, pues muchas veces hemos tenido… perdón, yo no sé si estoy tocando aquí algo, ¿no? Estaba dándole sin querer… bueno, esto ya había con las… A veces hemos tenido esas posturas muy claras, la compañía con sus argumentos y nosotros con los nuestros, pero siempre ha habido, la verdad, un buen entendimiento y criterios muy razonables, que no hay posiciones intransigentes, con lo cual sí creemos que hay que también incidir ahí en los centros de dar la máxima, o sea, argumentar y dar la máxima información posible. Y ahí vuelvo un poco también a ese carácter del médico con su manual de medicina legal, de esa especialización que requiere un algo más que lo que es una pura asistencia sanitaria. Por ejemplo, a veces también pasa pues esto, que la compañía deniegue la asistencia, la propia, y la contraria esté pagando la indemnización, pues algo ahí ha pasado o no encaja, ¿no? O el tema de las mutuas laborales, pues que a veces con ese alta laboral no quiere implicar pues que el lesionado, si no está bien especificado, esté también de alta completa, ¿no? El tema, por ejemplo, de requisitos técnicos que hemos visto a las clínicas, desde las auditorías de calidad, que muchas veces pensamos que es algo interesante, pero que se ha quedado que habría que desarrollar más, que fuera a aportar valor sobre todo. No algo que muchas veces las clínicas nos han dicho, hombre, es que si nos ponéis unas auditorías de calidad que lo que nos están pidiendo son temas, termino rápido, temas ya administrativos que nos pide Sanidad, pues nos lo han calificado de impuesto revolucionario. Yo creo que es algo interesante que tendríamos que desarrollar. Bueno, habría más temas y si acaso, pues, para terminar, sí como conclusión, aparte de decir que apostamos por el convenio, también partimos de decir vamos a dar un primer paso como asociación y si queremos desarrollar también, y ahí sí pediría ayuda, como siempre, aprovechando la generosidad de Hispacoles, en este caso, que nos ha asesorado muchas veces, pues desarrollar un poco desde nuestras clínicas pues una especie de manual de buenos criterios, de una especie de compliance, de cumplimiento normativo, de tema interno que podamos proponer, lo mismo que elaborar informes técnicos, que cuando tengamos una opinión vaya acompañada de voces más autorizadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las auditorías, pues aportar valor en lo que son protocolos, tanto la Asociación de Valoración de Daño Corporal como también estamos trabajando con colegios de fisioterapeutas, porque consideramos que el mayor volumen de asistencia se está dando en lesionado leve y dentro de esa asistencia la fisioterapia es una parte fundamental, con lo cual yo creo que también los que están en el día a día tienen mucho que aportar y en ese sentido pues la colaboración con los colegios de fisioterapia están siendo muy buenas. Y hay sobre todo con la idea de recuperar la confianza y trabajar mucho la objetivación, porque pensamos que en este nuevo convenio el criterio médico va a ser algo muy importante y que tendrá que estar bien acreditado por todas las partes, tanto clínicas como por aseguradoras. Y luego ya solo un pequeño comentario en el que yo tengo mis reservas de algo que ha sido muy tradicional de pensar, pues que volviendo al ámbito andaluz, que Andalucía ha sido un poco como el territorio comanche, donde es el origen de todos los males. Yo eso creo que es algo muy discutible, pero lo que sí es cierto es que Andalucía tiene un peso muy importante, tanto en número de clínicas, con más del 33% de las clínicas adheridas al convenio, y por volumen de asistencias, con lo cual lo que sí tenemos la convicción, y desde nosotros como asociación andaluza, es que muchas soluciones pueden venir de Andalucía y por eso es nuestra apuesta por el convenio y por trabajar para conseguir esa mayor transparencia, colaboración con las compañías y con todos los intervinientes, porque pensamos, como dice ese dicho, que solo se va más rápido, pero en compañía se llega más lejos. Y nada más, muchas gracias.
Bueno.